Ya de regreso a la Ciudad de México, damos paso a la entrevista esta mañana aquí en 21 Noticias. Está con nosotros Regina Tattersfield. Ella es coordinadora de exposiciones en el Museo del Chopo. Con ella platicaremos las opciones que tenemos para visitar en este museo. Muy buenos días, Tatiana, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, tal? pues bien lo decías, con el museo casa llena, muchas exposiciones. La primera de la que nos hablarás esta mañana es Atlas. ¿De qué se trata? Atlas es una exposición que estrena una pieza, la pieza se llama Atlas, de Pablo Vargas Lugo, que es un artista que ya tiene una trayectoria bastante consolidada, ¿no?, en el arte contemporáneo. Atlas viene a ser, digamos, una especie de cierre de un proceso de investigación que Pablo ha estado haciendo sobre las mariposas. Wow. Por primera vez Pablo trabaja con video. Y lo que vamos a ver en el museo es que además fue toda una experiencia para nosotros bastante increíble porque transformamos una de las salas del museo en una sala de cine. Es una gran pantalla, un video pues de aproximadamente 9 minutos, ¿no?, que está justamente como entre ser un video y una pequeña película de toda una puesta en escena y una filmación de aproximadamente 15 o 20 mariposas, colores, formas, sonidos bastante increíbles. Y Pablo, el artista, es muy fanático de la ciencia ficción y hace mucho hincapié y mucho vínculo con esta película que seguramente todos conocen, que es Odisea 2001 al espacio. Hay una escena muy bonita de Odisea que se llama, bueno, que los fanáticos conocen como Star Trek, que es en donde se crea todo el universo, ¿no? Y un poco la idea de Atlas es justamente retomar esa escena, ¿no?, y hacer la visualización del nacimiento de los patrones universales a través de enseñarnos cómo son los patrones de las mariposas. Sí. Increíble. Sí. Además, Regina, dinos una cosa. Es una mezcla, nos decías ahorita, de técnicas. Es arte contemporáneo al final del camino. Cuando uno ingresa a este tipo de salas o este tipo de exposiciones como la de Atlas que nos presentas, ¿hay alguna forma de visualizarla, de entenderla, comprenderla? Porque digo, muchas veces el espectador llega, yo en lo personal, a mí me gusta ir al Museo Universitario del Chopo, y llegas y te encuentras con unas cosas que a veces son difíciles de entender o de comprender. En realidad, justamente esta pieza Atlas es una pieza absolutamente de vivir la experiencia, ¿no? Muchas veces cuando entramos a una sala de cine tampoco sabemos bien con qué nos vamos a encontrar. Aquí, más que entender, es experimentar la visualidad. Además, hay algo que también es bien particular de esta pieza, y es que es una pieza de imagen y sonido, ¿no? La imagen fue trabajada especialmente en una especie de laboratorio, ¿no?, análogo, y por otro lado, cuando ya tuvieron la imagen lista, llamaron a músicos para que hicieran la composición sonora, ¿no? Entonces, en realidad, imagen y sonido hacen que sea una experiencia envolvente, fascinante, como una experiencia cinematográfica. Increíble. Sí. Regina, pues tenemos más, esperemos nos dé tiempo de hablar, sí, pues de todas. También nos presentan Ascensión Cautiva y Líneas y Piedras. Ascensión Cautiva forma parte también de esta serie de exposiciones que inauguramos el 6 de febrero. Tania Candiani, que es una artista mexicana pues bastante reconocida también, ella recientemente estuvo representándonos en la Bienal de Venecia, y bueno, es una artista que está realmente trabajando por bastantes países al mismo tiempo. Ascensión Cautiva hace, como su nombre lo dice, no sé si recuerdan ustedes que a finales del siglo XIX, más o menos, había estas ferias universales en donde todos los países llegaban y mostraban sus inventos, sus adelantos. Se construyó la Torre Eiffel, por eso se construyó la Torre Eiffel, para darle la bienvenida a una de estas exposiciones mundiales. Exactamente. Bueno, de hecho, el Museo del Chopo es planeado por uno de los arquitectos del despacho de Eiffel. Y ese museo es la réplica del Palacio de Düsseldorf, que fue creado para albergar este tipo de exposiciones en donde, pues, la intención era maravillar al mundo de
los descubrimientos y los hallazgos de los países. Lo que hace Tania aquí es exactamente una cita histórica directamente a esos momentos de fascinación en donde, pues eso, ¿no? Ponían los avances científicos pues al servicio y a la visión, digamos, de todos los espectadores. Tania construye un globo aerostático cautivo, lo mantenemos cautivo en el museo y para la inauguración quienes tuvieron la oportunidad tuvimos una serie de ascensiones y ahora realmente es bastante fascinante. Hace unos días comentaban unos visitantes que es realmente como un viaje en el tiempo, ¿no? Solamente pararte ahí y ver el globo en medio de esos vitrales y en medio de esa estructura pues histórica, ¿no? Antes de despedirnos, pues recordarles que los miércoles es día gratuito en el Museo del Chopo. Así es. Ya nos platicabas, hay muchísimo y todavía podríamos seguir platicando de más opciones que tendrían ustedes que ofrecernos. Sí. Por favor, invita a nuestro público a que los visiten. Pues vengan a visitarnos. Como decíamos hace rato, tenemos casa llena. Tenemos ahorita 5 exposiciones, Líneas y Piedras también en Galería Rampas, colección de momentos diseño en México y una que ya se nos va. Ajá, una que ya se nos va. Vengan por favor antes del 18 de marzo, Notas para una educación sentimental, los esperamos. Y también digo, sin la oportunidad de perderse la oferta gastronómica de la Colonia de la Santa María la Ribera. Un corredor gastronómico sin igual. Muchísimas gracias, Regina.